Estructuras de piedra, aunque imponentes y defensivas, presentaban una termodinámica inherentemente hostil. Los muros de gran espesor absorbían la humedad ambiental, los suelos de piedra transmitían el frío del subsuelo, y las aberturas para ventanas y puertas, necesarias para la ventilación y la iluminación, se convertían en puntos críticos de infiltración de corrientes heladas. Ante esta realidad arquitectónica, la familia noble dependía de soluciones prácticas y accesibles dentro de los límites tecnológicos de la época. Entre estas, las barreras textiles emergieron como uno de los sistemas de aislamiento más eficaces, versátiles y socialmente significativos. Lejos de ser meros elementos decorativos, los tapices, cortinas, doseles y cobertores funcionaban como verdaderos escudos térmicos, capaces de transformar un espacio glacial en un microclima habitable. La elección de los materiales textiles no era arbitraria, sino el resultado de siglos de conocimiento empírico sobre las propiedades termorreguladoras de las fibras naturales. La lana, obtenida principalmente de ovejas, cabras y, en menor medida, de camellos en rutas comerciales orientales, era la fibra reina del aislamiento medieval. Su estructura escamosa y su capacidad para atrapar aire en su interior la convertían en un aislante excepcional, manteniendo el calor corporal y bloqueando la penetración del frío exterior. Además, la lana posee una propiedad higroscópica única, puede absorber hasta 1/3 de su peso en humedad sin sentirse húmeda al tacto, liberando calor en el proceso de absorción. Esto era crucial en castillos donde la condensación en paredes frías y la falta de ventilación adecuada generaban ambientes húmedos y propensos al moho. El terciopelo, aunque más costoso y menos común en las primeras etapas de la Edad Media, ganó popularidad a partir del siglo XIV, especialmente en cortes italianas, flamencas y francesas. Su superficie densa y afelpada creaba una capa adicional de aire estancado, mejorando aún más la retención térmica. Combinado con forros de lana o lino grueso, el terciopelo se utilizaba en cortinas de camas y puertas, ofreciendo tanto lujo como funcionalidad. Los tapices medievales merecen una atención especial por su doble naturaleza, eran obras de arte narrativo y, simultáneamente, infraestructura térmica. Tejidos en telares de bajo liso o alto liso, a menudo con técnicas que combinaban lana, seda y hilos metálicos, estos paneles podían alcanzar dimensiones monumentales, cubriendo muros completos desde el suelo hasta el techo. Su instalación no respondía únicamente al deseo de embellecer las estancias, sino a una necesidad práctica documentada en inventarios, crónicas y tratados de gestión doméstica. Al colgar un tapiz sobre una pared de piedra, se creaba una cámara de aire entre la tela y el muro, reduciendo drásticamente la transferencia de calor por conducción. Además, la densidad del tejido actuaba como barrera contra las microcorrientes que se filtraban por las juntas de la mampostería o por las grietas inevitables en estructuras asentadas con mortero de cal y arena. Los tapices más gruesos, como los famosos conjuntos de la Dama y el Unicornio o la Casa del Unicornio, no solo protegían del frío, sino que amortiguaban el sonido, mejoraban la acústica de las salas y, al cubrir superficies porosas, reducían la humedad ambiental al limitar el contacto directo con la piedra fría. Sin embargo, el corazón del sistema textil de aislamiento se encontraba en la cama. Lejos de los lechos individuales modernos, las camas medievales nobles eran estructuras complejas, a menudo de roble o nogal, elevadas del suelo mediante tarimas o patas torneadas para evitar la humedad y el frío radiante del piso. Sobre estas estructuras se disponía un dosel o cielo de cama, sostenido por 4 postes, del cual colgaban cortinas por los 4 costados. Estas cortinas, generalmente de lana gruesa, paño afieltrado o terciopelo forrado, no se dejaban abiertas, sino que se cerraban herméticamente antes de acostarse, creando un verdadero cubículo térmico. En su interior, el aire se calentaba rápidamente con el calor corporal de los ocupantes y se mantenía estable durante horas. Algunas camas contaban incluso con una segunda capa de cortinas interiores, más ligeras, hechas de lino o algodón, este último importado y caro, que actuaban como barrera contra la transpiración y permitían una mejor regulación de la humedad. El suelo de la cama se cubría con múltiples capas, primero un colchón de lana o crin, luego un lecho de paja o juncia, y finalmente mantas, pieles y edredones rellenos de plumas. La combinación de esta estratificación con el cierre de las cortinas generaba un microclima donde la temperatura podía ser varios grados superior a la de la habitación, suficiente para prevenir hipotermias y enfermedades respiratorias. La eficacia de estas barreras textiles no era solo física, sino también cultural y económica.
La producción de tapices y cortinas de alta calidad requería una cadena de suministro compleja desde la cría de ovejas en regiones como Inglaterra, Flandes o la meseta castellana, hasta el hilado, teñido con materias primas como la grana cochinilla, el índigo o el azafrán, y el tejido en talleres especializados. Los gremios de pañeros, tapiceros y tejedores estaban estrictamente regulados, y la calidad de los productos se controlaba mediante sellos y marcas de garantía. Poseer un juego completo de cortinas para la cama principal o un tapiz de gran formato era un indicador claro de estatus, pero también de comprensión práctica de la higiene y el confort. Los inventarios domésticos de la Baja Edad Media, como los de la familia Borromeo o los registros del Palacio Real de la Aljafería, detallan con precisión el número de piezas textiles, su estado de conservación y su ubicación estacional. En invierno, las cortinas se reforzaban con forros adicionales. En verano, se retiraban o se sustituían por telas más ligeras, demostrando un conocimiento avanzado de la climatización pasiva. El mantenimiento de estas barreras presentaba desafíos considerables. La lana, aunque resistente, era vulnerable a las polillas, la humedad estancada y el desgaste por fricción. Las cortinas de cama se lavaban con agua tibia y ceniza, o se aireaban periódicamente en patios soleados. Los tapices, por su tamaño y peso, rara vez se limpiaban en su totalidad. En su lugar, se cepillaban, se volteaban para equilibrar el desgaste y, en casos de deterioro, se reparaban con parches o se reutilizaban en estancias secundarias. Algunos castillos contaban con habitaciones de tapices dedicadas, donde se almacenaban las piezas fuera de temporada, protegidas de la luz directa y la humedad. La sustitución de textiles era un gasto recurrente, pero considerado esencial, un castillo sin cortinas adecuadas en las camas era visto como un lugar insalubre, incluso para los sirvientes. Las crónicas de la época relatan cómo, en años de cosechas escasas o conflictos bélicos, la nobleza priorizaba la adquisición de paños y lana sobre otros lujos, reconociendo que el aislamiento térmico era una cuestión de supervivencia. La evidencia histórica respalda ampliamente esta práctica. Los manuscritos iluminados, como las 3 Riches Eures du Duc de Berry, muestran dormitorios nobles con cortinas cerradas, doseles abovedados y suelos cubiertos de alfombras y pieles. Los registros arqueológicos en castillos como el de Château de Vincennes o el Palacio de Westminster han revelado restos de soportes metálicos para cortinas, anillas de bronce para doseles y fragmentos de textiles carbonizados que confirman su uso generalizado. Además, tratados de arquitectura y gestión doméstica del siglo XV, como los de León Battista Alberti o los manuales de economía familiar castellana, recomiendan explícitamente el uso de telas gruesas para cerrar el paso al aire frío y guardar el calor del cuerpo. Incluso la Iglesia, a través de órdenes monásticas como los cistercienses, adaptó estos principios, aunque sus votos de pobreza limitaban el lujo, permitían el uso de mantas y cortinas de lana en los dormitorios, reconociendo su valor higiénico y térmico. En conclusión, las barreras textiles en los castillos medievales no fueron un mero adorno, sino un sistema de ingeniería doméstica sofisticado, nacido de la observación empírica, la disponibilidad de materiales y la necesidad imperiosa de proteger a la familia del frío brutal. Tapices, cortinas y doseles transformaban espacios inhóspitos en refugios habitables, demostrando que el confort medieval no dependía únicamente del fuego, sino de una gestión inteligente del aire, la humedad y la energía térmica. Su legado perdura no solo en museos y colecciones históricas, sino en la comprensión moderna de cómo el diseño pasivo y los materiales naturales pueden resolver problemas climáticos con elegancia y eficiencia. En un mundo que hoy busca soluciones sostenibles para primitivismo. Sin embargo, la realidad histórica revela un sistema de descanso sorprendentemente sofisticado, diseñado no solo para el sueño, sino como una respuesta ingeniosa a las condiciones climáticas adversas de los castillos y viviendas de la época. El suelo de piedra o tierra apisonada, la humedad constante que ascendía por capilaridad, las corrientes de aire que se filtraban por las juntas de la mampostería y las temperaturas que descendían con facilidad por debajo de los 0 grados en invierno exigían una estrategia de aislamiento térmico integral. En este contexto, la cama no era un mueble más, sino un microhábitat termorregulado, cuya eficiencia dependía de la elevación respecto al suelo y de la estratificación cuidadosa de materiales naturales con propiedades aislantes específicas. El primer principio de esta arquitectura del descanso era la elevación. Las camas medievales nobles, e incluso las de la burguesía urbana, se construían sobre estructuras de madera robusta, generalmente de roble, nogal o pino resinado,
con patas torneadas o basamentos de tarima que elevaban el lecho entre 30 y 60 centímetros del suelo. Esta distancia no era decorativa, sino funcional. Rompía el contacto directo con la masa fría de la piedra, reducía la transferencia de calor por conducción y evitaba la acumulación de humedad condensada en la zona inferior. En muchos casos, el estrado se completaba con una plataforma de tablones ensamblados mediante espigas y clavijas de madera, sin uso de metal, lo que permitía una ligera flexibilidad estructural que absorbía las tensiones térmicas y evitaba grietas. Algunos castillos incorporaban nichos empotrados en los muros, conocidos como camas de alcoba o literas de muro, donde el lecho se insertaba en un recuadro protegido por un dintel y flanqueado por muros más gruesos, aprovechando la inercia térmica de la piedra para estabilizar la temperatura nocturna. Sobre esta base elevada se disponía el colchón, o más correctamente, el colchón estratificado, cuya composición variaba según la estación, la región y el estatus social, pero que seguía un patrón termodinámico común. La capa inferior, en contacto directo con la tabla o el entramado, solía estar formada por paja de cereal, trigo, centeno o avena, heno de pradera o helecho seco. Estos materiales, abundantes y de bajo coste, actuaban como aislante primario. Su estructura hueca y fibrosa atrapaba grandes volúmenes de aire estacionario, que es un pésimo conductor del calor. Además, poseían una capacidad higroscópica moderada, capaz de absorber la humedad residual que ascendía desde el suelo sin saturarse rápidamente. En regiones montañosas o boscosas, se sustituía la paja por musgo seco, especialmente Sphagnum o Polytrichum, conocido por su excepcional capacidad de retención de aire y su resistencia natural a la descomposición anaeróbica. El musgo, una vez secado al sol y aireado durante días, se compactaba ligeramente para evitar deslizamientos, creando una base elástica y transpirable. Encima de esta capa base se disponía el núcleo térmico y confortante, una mezcla de lana cardada, crin de caballo o cerdas de jabalí, y, en los estratos más altos de la sociedad, plumas y plumón de aves domésticas, ganso, oca, pato y, en menor medida, cisne. La lana, generalmente de oveja merina o razas locales de lana larga, se lavaba, se cardaba manualmente y se distribuía en capas uniformes dentro de una funda de lino grueso o cáñamo, conocida como fundas de colchón o cojinetas. Su ventaja termodinámica radicaba en la estructura escamosa de la fibra, que crea innumerables microcámaras de aire, y en su capacidad de regenerar calor durante la absorción de humedad, efecto exotérmico de la higroscopicidad. La crin, por su parte, aportaba elasticidad y resistencia a la compactación, evitando que el colchón se aplanara con el uso prolongado. Las plumas y el plumón, reservados para la nobleza y la alta burguesía, ofrecían una relación peso-calor insuperable. Su estructura ramificada y su capacidad de loft, volumen por gramo, permitían crear colchones ligeros pero extraordinariamente aislantes. Un lecho de plumas bien elaborado podía elevar la temperatura superficial varios grados por encima del ambiente, manteniendo un microclima estable durante toda la noche. La eficacia de este sistema no dependía únicamente de los materiales, sino de su disposición estratificada y de su mantenimiento riguroso. Los colchones medievales no se usaban tal cual una vez rellenados. Se sometían a un protocolo de cuidado que incluía el volteo periódico, el aireado en días soleados, el batido para redistribuir el relleno y la renovación parcial cada 1 o 2 años. En los inventarios domésticos de la Baja Edad Media, es común encontrar referencias a colchones de verano y colchones de invierno, con proporciones distintas de paja, lana y plumas. En invierno, se reforzaba la capa inferior con más paja o musgo y se añadía una manta de lana afieltrada sobre el colchón. En verano, se retiraba el exceso de relleno y se sustituía por capas más ligeras de lino o cáñamo. Además, muchas camas incorporaban un colchón de paja desmontable que se colocaba bajo el de lana o plumas, facilitando su limpieza y sustitución sin desmontar toda la estructura. La confección de estos lechos era una actividad artesanal especializada. Los colchoneros, matraceros o plumajeros en castellano medieval, trabajaban con telares manuales y herramientas de cardado, rellenando las fundas mediante embudos y compactando el material con mazos de madera. Las fundas se cerraban con costuras de refuerzo y, en algunos casos, se tuftaban con hilos gruesos para evitar que el relleno se desplazara hacia los bordes. La calidad se medía por el peso, la elasticidad y la uniformidad del tacto. En las cortes europeas, los colchones de plumas se consideraban bienes de lujo y se incluían en dotes, testamentos y registros de confiscación.
El Libre des Métiers de París 1268 regulaba estrictamente la fabricación de colchones, prohibiendo el uso de plumas de aves silvestres o materiales contaminados, y exigiendo que las fundas fueran de lino o cáñamo puro. En Inglaterra, los registros del siglo XIV muestran que un colchón de plumas de ganso podía valer tanto como una yegua de trabajo, reflejando su valor económico y simbólico. Desde una perspectiva higiénica y sanitaria, el mantenimiento de estos lechos era crucial. La humedad estancada, la presencia de ácaros, pulgas o chinches y la descomposición de materia orgánica podían generar malos olores y, en la mentalidad medieval, aires corruptos asociados a enfermedades. Para contrarrestarlo, se empleaban remedios naturales, se esparcían hojas de lavanda, romero, menta o ajenjo entre las capas, se fumigaban las habitaciones con humo de enebro o salvia, y se lavaban las fundas exteriores con lejía de ceniza y agua caliente. Aunque no existía conocimiento microbiológico, la observación empírica había establecido correlaciones claras entre la limpieza de los lechos y la reducción de fiebres, tos y dolencias reumáticas. Los tratados médicos del siglo XV, como los de Arnau de Vilanova o el Taquinum Sanitatis, recomendaban cambiar la paja cada primavera, airear las plumas al sol y evitar dormir sobre colchones húmedos o apelmazados. La evidencia material y documental confirma la generalización de este sistema. Las excavaciones en castillos como el de Dover, el de Carcasona o el Alcázar de Segovia han revelado restos de tarimas, clavijas de madera y fragmentos de tejido de lino con rastros de lana y plumas. Los manuscritos iluminados, como el Libre des Proprietés des Chouses o las Horas de Carlos de Angulema, muestran lechos con múltiples capas, fundas cosidas y sistemas de elevación. Las crónicas literarias, desde los cuentos de Canterbury de Chaucer hasta el Decamerón de Boccaccio, aluden a la comodidad de los lechos de plumas como símbolo de descanso reparador y estatus. Incluso en contextos monásticos, donde la austeridad era norma, las reglas permitían colchones de paja o lana, reconociendo su necesidad para la salud y la capacidad de cumplir con los oficios divinos. En síntesis, las camas y colchones naturales de la Edad Media no fueron improvisaciones primitivas, sino soluciones termodinámicas refinadas, basadas en la observación de las propiedades físicas de los materiales, la gestión de la humedad y el aprovechamiento del aire como aislante. La elevación del lecho, la estratificación de paja, musgo, lana y plumas, y el protocolo de mantenimiento conformaban un sistema integrado que protegía a la familia del frío brutal, la humedad y las corrientes. Más allá de su función práctica, estos lechos reflejaban una comprensión profunda del confort como equilibrio entre temperatura, higiene y reposo. En la actualidad, cuando la arquitectura sostenible busca recuperar principios pasivos y materiales biobasados, el colchón medieval emerge como un antecedente histórico de la bioconstrucción y la termorregulación natural. Su legado no reside en la nostalgia, sino en la demostración de que la innovación no siempre requiere tecnología compleja o del aislamiento textil, sino de un sistema deliberado, altamente regulado y sorprendentemente sofisticado de generación, distribución y gestión del calor. En un continente europeo donde el invierno podía prolongarse durante 5 o 6 meses, donde las temperaturas descendían con frecuencia por debajo de los 0 grados y donde la humedad ambiental convertía la piedra en un sumidero térmico implacable, la supervivencia y el confort de la familia noble exigían un control activo y metódico del fuego. Lejos de depender de hogueras improvisadas en el centro de la sala o de la mera acumulación de leña sin criterio, los castillos desarrollaron un arsenal de fuentes de calor controladas que operaban en sinergia, chimeneas de gran porte integradas en la arquitectura estructural, braseros metálicos portátiles de precisión ingeniosa y piedras seleccionadas por su capacidad de retención térmica, calentadas en las brasas y distribuidas estratégicamente en los dormitorios horas antes de que la familia se retirara a descansar. Este conjunto no respondía a la improvisación ni al azar, sino a una termodinámica empírica refinada por siglos de observación, ajustada a las limitaciones materiales de la época y a una comprensión práctica de la inercia térmica, la convección del aire, la radiación infrarroja y la gestión de la combustión. La domesticación del fuego en el castillo medieval era, en esencia, una disciplina técnica y ritual que combinaba arquitectura, logística, medicina humoral y precaución, y cuyo legado anticipa, con siglos de antelación, principios modernos de calefacción pasiva, acumulación térmica y eficiencia energética. Las chimeneas o lareiras de gran porte constituyeron la columna vertebral del sistema de calefacción fija. Su evolución arquitectónica marcó un punto de inflexión en la habitabilidad de los espacios medievales. Durante la Alta Edad Media,
El fuego se mantenía en el centro de la estancia, con un hueco en el techo o un simple respiradero para la evacuación del humo, lo que generaba pérdidas térmicas enormes, corrientes ascendentes que arrastraban el calor y una exposición constante a la humedad y las partículas en suspensión. A partir del siglo XII, y con mayor difusión en los siglos XIII y XIV, se generalizó la chimenea de muro, con hogar profundo, campana de piedra o ladrillo refractario, conducto vertical y salida exterior elevada por encima de la cumbrera. Esta transformación no fue meramente estética ni decorativa. Fue una respuesta directa a la necesidad de controlar el flujo de calor y el tiro de combustión. Las lareiras nobles se construían con materiales de alta masa térmica, piedra granítica, basáltica, pizarra compacta o ladrillo cocido a alta temperatura, capaces de absorber energía durante las horas de combustión y liberarla gradualmente por radiación y convección natural, incluso después de que las llamas se hubieran apagado. Su diseño incluía un hogar elevado del suelo para mejorar la circulación del aire de combustión, un dintel de piedra o hierro que protegía el paramento de las chispas y el hollín, y una campana de sección trapezoidal que ampliaba la superficie de exposición al fuego, mejorando la distribución del calor en la habitación. La altura y el diámetro del conducto se calculaban empíricamente para garantizar un tiro natural eficiente. Si era demasiado bajo o estrecho, el humo se estancaba y retrocedía hacia la estancia. Si era excesivamente alto o ancho, el tiraje arrastraba el aire caliente antes de que pudiera calentar el espacio, generando un efecto de robo térmico. En castillos como el de Pierrefonds, el Alcázar de Toledo o el Castillo de Dover, las chimeneas se orientaban hacia fachadas norte-oeste, aprovechando la inercia de los muros perimetrales como acumuladores pasivos, mientras que en los dormitorios se integraban en muros medianos para irradiar calor hacia dos estancias simultáneamente. El uso de hierro forjado para rejillas, parrillas, protectores de hogar y defensas contra proyecciones permitía regular la intensidad de la llama, mantener las brasas contenidas y evitar el contacto directo con suelos de madera o